Vamos a iniciar nuestra clase número 16 de este estudio de los Hebreos, la carta a los Hebreos. Y vamos a continuar ahí donde nos quedamos en la clase pasada. Estamos en el capítulo 9 y versículo 23. Hebreos 9, 23. Quiero recordar que estamos hablando sobre las cosas celestiales. Estamos hablando de lo maravilloso, de lo hermoso que es todas esas cosas que se describen aquí en el libro de Hebreos, las cosas celestiales. Primero hablamos de las sombras, las figuras, los tipos de lo celestial. Hablamos del sacerdocio, hablamos del tabernáculo, hablamos del pacto, hablamos de Moisés. Ahora estamos hablando ya de lo celestial, de Cristo. En la clase pasada hablábamos de Cristo también, y hoy vamos a continuar hablando de Él en estos versículos, capítulo 9 y versículo 23 en adelante. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Las cosas celestiales, mejores sacrificios. Hablando de sigue haciendo comparaciones entre el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, los antiguos sacrificios y lo celestial, ¿verdad? Dice que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Las figuras de lo celestial, ¿cuáles son? Bueno, todo lo que ya les mencioné. Y habla de que era necesario que fueran purificadas de esta manera. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Aunque la palabra está en plural, realmente está hablando del sacrificio de Cristo Jesús. Dice versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Cristo es un mejor sacrificio. Y dice ahí que entró en el cielo, pero sigue jugando con esta comparación entre lo terrenal y lo celestial. Dice que Cristo no entró en el santuario hecho de mano. Cristo no entró en ese santuario hecho de mano, sino entró ¿en dónde? En el cielo mismo. Porque el santuario hecho de mano, dice aquí, era figura del verdadero. ¿Cuál es el verdadero? El cielo mismo. Dice, si no, en el cielo mismo. No entró en el tabernáculo, que era una figura del cielo. O sea que el tabernáculo es una figura del cielo. Cristo no entró ahí. Cristo entró en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como antes el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre. O sea, no fue como en el Antiguo Testamento, que cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Dice, no fue así. Entonces, ¿cómo fue? Pero vamos a ver otro versículo. En el 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, el sacrificio de Cristo fue un mejor sacrificio. Lo hizo para entrar en el cielo mismo y fue hecho una sola vez.
Anteriormente era cada año, al menos el sumo sacerdote lo hacía cada año. Cristo lo hizo una vez y para siempre. Es un solo sacrificio. Él llevó los pecados de muchos. 9. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero aquí hay algo importante porque dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Esa frase hace referencia a algo porque dice, así también Cristo. Así también, ¿cómo? Bueno, porque en el versículo 27 está hablando de que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, así también Cristo. Nosotros hemos estudiado muchas veces ese versículo 27 de que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, como si la intención de Dios hubiera sido aquí hablarnos de la muerte. Y en realidad no es así. El autor de los Hebreos asume que nosotros ya sabemos eso. Él ya sabe que la muerte es algo que va a suceder una sola vez y después hay un juicio. Él está usando ese conocimiento que ya tenemos nosotros para hablar de algo que es más grande. Y eso es el sacrificio de Cristo. Así como los hombres mueren una sola vez, así Cristo fue ofrecido una sola vez. O sea que aquí el pensamiento central, el pensamiento más importante no es el de la muerte de los hombres, sino el del sacrificio de Cristo Jesús. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. O sea, Él llevó los pecados de muchos. ¿Ok? Y también Él va a aparecer por segunda vez, pero esta vez va a venir sin relación con el pecado. Cuando Él vino en forma humana, y en esa forma humana había relación con el pecado. ¿Por qué? Porque Él tenía contacto con los pecadores. Porque Él mismo estaba siendo tentado. El pecado tentaba a Cristo, sin embargo Él resistió la tentación, pero Él sintió en su carne. Su carne era una carne que sentía lo que siente tu carne y mi carne, el deseo, Él lo sentía. Bueno, en la segunda venida va a ser diferente. Él ya no va a venir en esa condición de hombre humano sujeto a las leyes de la carne y sujeto a las tentaciones y deseos. Él va a venir en otra manera, sublime, gloriosa. Entonces, Él va a venir por segunda vez sin relación con el pecado, pero va a venir para salvar a los que le esperan. Entonces, Él va a venir a salvar, aunque eso de venir a salvar es una figura de lenguaje, porque realmente Él va a venir a rescatar de este mundo a todos aquellos que ya fueron salvos del pecado, pero que todavía siguen presos, esclavos de circunstancias de dolor, de sufrimiento, de tragedias. Cristo va a venir a salvarnos de esa manera, rescatarnos de este mundo lleno de situaciones adversas que nos causan dolor. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, Él va a venir a salvarnos a aquellos que estamos esperando en Él. ¿Okay? Y una vez más, vamos a hablar de las limitaciones. Bueno,
allá hablamos de las limitaciones del culto en el tabernáculo. Ahora vamos a hablar de las limitaciones de la ley. Pareciera que fuera lo mismo, pero en realidad es un tema un poco diferente. Creo que se empalma, creo que en realidad no son totalmente distintos uno del otro, pero allá lo consideramos bajo el culto, las limitaciones del culto en el tabernáculo. Ahora vamos a considerar las limitaciones de la ley. Versículo 1 y 2 del capítulo 10. Primero dice que, porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por sí mismos, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Entonces, mire lo que dice ahí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, otra figura, otra sombra, y aquí lo menciona, la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley no era la realidad, era la sombra de los bienes venideros. ¿Okay? Entonces la ley tenía solamente la sombra. Había algo más grande, más glorioso. La ley representaba algo, simbolizaba algo, era una figura de algo. Entonces, no era la imagen misma de las cosas. Dice que esa ley no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Todos aquellos que venían ahí al tabernáculo a ofrecer sacrificios no se iban a su casa perfeccionados, porque la ley no tenía ese privilegio, no tenía esa virtud. Y es lo que dice: de otra manera cesarían las ofrendas, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero ¿qué pasaba? Que ellos venían, ofrecían el sacrificio, pero inmediatamente cuando se iban empezaban a crear conciencia de pecado. Se sentían otra vez pecadores. Pero eso era lo que sucedía bajo la ley. Ahora, eso no es lo que sucede bajo Cristo. Y aquí es donde a veces nosotros tenemos cierto conflicto, y yo voy a tratar de explicar mi punto de vista, porque es importante aclarar esto. Las personas, los cristianos, pecamos, esa es la realidad. Sin embargo, yo no creo que el cristiano deba ser llamado pecador. Porque un pecador es uno que practica el pecado. Y es que los títulos que Dios nos ha dado a los cristianos son santo, justo, hijo de Dios, perfecto, congregación de los primogénitos. Son títulos positivos que reflejan la obra de Dios en nosotros. Si nos llamamos pecadores, no estamos reflejando la obra de Dios. Eso no quiere decir que no pequemos. Ese es donde está el conflicto. Pero la manera que funciona esto es que la persona cuando peca no pierde la perfección. Porque hay el remedio, hay el medicamento disponible para seguir manteniendo nuestro mismo estado de santidad y perfección que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Cosa que no sucedía en el Antiguo Testamento. Dice que
Los sacrificios que se ofrecen continuamente cada día no pueden hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían las ofrendas, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Si eso no era posible bajo la ley, la pregunta es, ¿esto es posible en Cristo Jesús? Bueno, permítame decirles que esto es posible. Y esas son las buenas nuevas. En Cristo Jesús, las personas que nos acercamos, vamos a dejar de tener la conciencia de pecado. ¿De qué manera? Bueno, porque nuestra conciencia se va a mantener limpia gracias a la sangre de Cristo. Y es que el diablo ha venido a engañarnos. Él ha venido a aventarnos lodo. Al diablo le conviene que nosotros nos sintamos sucios, porque una vez sucios, ¿para qué nos cuidamos? Pero si nosotros nos mantenemos limpios y nos sentimos limpios en el nombre de Cristo, gracias a la sangre de Cristo, gracias al poder de Cristo, nos vamos a cuidar más. Porque nos vamos a sentir limpios. La conciencia de pecado se termina en el día de la conversión. Y eso era algo que no sucedía bajo la ley, pero ¿por qué lo menciona aquí? ¿Cuál sería la diferencia entre la ley y la gracia? Si allá no era posible algo y acá tampoco es posible, entonces estamos igual. Pero si se menciona que allá no era posible, es porque en Cristo es posible. ¿Ok? Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Mire lo que sucedía. Los sacrificios eran para hacer memoria de los pecados. Un recordatorio. Señor, aquí te traigo esto porque pequé. Estoy recordando que soy pecador. Así era pecador. Era un recordatorio de que era pecador. Pero la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. No podían quitar el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hacían con la sangre? Recordar. Era un recordatorio de los pecados. Porque la sangre de los toros no quita los pecados, es lo que dice la Escritura. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Segunda cosa, o la cuarta cosa, esto no le agradó a Dios. El escritor lo dice claramente. Esos sacrificios de toros y machos cabríos no le agradaron. ¿Por qué? Porque perdieron su significado, porque perdieron su esencia, porque llegaron momentos como lo describe el libro de Malaquías, de que en lugar de traer lo mejor, traían lo peor, lo chueco, lo cojo, lo ciego, lo sarnoso. Eso era lo que le presentaban a Dios. Y ese no era el plan original.
Entonces, a Dios eso, pues naturalmente que ya no le agradó, porque perdieron su sentido original. Entonces todo esto no le agradó a Dios. Y luego dice la Escritura que fueron quitados, diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Entonces, otra de las limitaciones de la ley es que todas esas cosas que se hacían bajo la ley fueron quitadas, eran temporales. Por eso dice, vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Entonces, lo del Antiguo Testamento, la ley, los sacrificios, tabernáculo, sacerdocio, pacto, todo quedó abolido en la cruz. Dice el escritor, citando palabras de Dios, quita lo antiguo para establecer lo último. El 11 dice, bueno, vamos a leer 10 y 11. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahorita vamos a ver un poco más de esto. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacerdotes y sumo sacerdote estaban ofreciendo continuamente sacrificios, pero esos sacrificios estaban limitados, ahí lo dice claramente. Nunca podían quitar los pecados. O sea que eran sacrificios inútiles. Y más cuando se hicieron, cuando se corrompieron, cuando ya no se practicaban de la manera en que se debían practicar. Acuérdense que Dios ha sido celoso en cuanto a los sacrificios, desde Caín y Abel. Dice la Escritura que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no le gustó la ofrenda de Caín. No sabemos a ciencia cierta cuál fue la diferencia. Hay ahí algunas cosas que creo que pueden ser como una guía. Abel le ofreció lo mejor, ofreció de los primogénitos, ¿verdad? Y en el caso de Caín simplemente trajo lo que el campo le ofreció, como que hubo una selección. Bueno, tal vez esa sea la razón por la cual a Dios le gustó la ofrenda de Abel y la de Caín no. Bueno, entonces desde ahí vemos que Dios ha sido muy especial en cuanto a lo que le ofrecemos. Él no acepta cualquier cosa. La buena nueva es que Cristo es nuestra mejor ofrenda. Él se ofreció por nosotros en una forma completa y perfecta. Pero los sacerdotes ofrecían sacrificios continuamente, sacrificios que dice la Escritura que no podían quitar los pecados del pueblo. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Bueno, lo que falta de esta escritura, vamos a exponerla bajo el título de los beneficios del sacrificio de Cristo. Y esa es porque es lo que yo encontré aquí. Los beneficios, desde el versículo 12 del capítulo 10 hasta el versículo 25, 10:25, lo que vamos a encontrar son los beneficios
del sacrificio de Cristo. Estamos hablando de las cosas celestiales y ya para concluir esta parte, porque ahí terminamos, luego vamos a pasar a otros aspectos, pero ahí terminamos lo que son las cosas celestiales, Cristo Jesús. Y vamos a terminar hablando de los beneficios. Es que no podríamos terminar una parte tan interesante, tan emocionante, sin hablar de los beneficios. Yo no creo que esto sea casualidad. Yo creo que nuestro Dios así inspiró al escritor, que al final de esta parte hablara de los beneficios del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Primeramente, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿por qué es un beneficio? Es un beneficio, porque Él ya se ofreció una vez. Y es un beneficio porque ya su sacrificio está accesible, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. El sacrificio está disponible, ¿por qué? Porque ya sucedió. Si a las 3 de la mañana alguien quiere recibir perdón de pecados, a las 3 de la mañana lo puede recibir. Si a las 5 de la mañana alguien quiere recibir el perdón de pecados, beneficiarse de ese sacrificio, lo puede hacer. Su sacrificio ya sucedió, ya es un hecho, ya pasó, ya nos limpió. Él ya pagó por los pecados. Mire, ya pagó hasta por los pecados de aquellos que no han sido perdonados. Porque cuando tú te perdones, no es que en ese día Él va a morir otra vez por ti, no, Él ya murió por los pecados de aquellos que no se han convertido. Cristo ya murió por esos pecados. Pero lo que sucede es que hay personas que todavía no reciben el beneficio en sus vidas. Es como si una persona deja una herencia. Tú ya eres el dueño y deja tu nombre ahí. Eres el dueño de la herencia. Ya Él ya murió y ya te dejó la herencia. Ya es tuya. Pero te puedes pasar toda la vida miserable. Te puedes pasar toda la vida en la miseria. ¿Por qué? Por no ir a recibir esa herencia, por no ir a buscar la herencia, por no pedir la herencia o por rechazar la herencia. Te pueden decir, esta es suya, aquí está, cuando quiera, y usted puede decir, no, yo no la quiero. ¿Ok? Sigue pobre. Bueno, así Cristo Jesús, Él ya murió, Él ya pagó. Pero si tú quieres seguir en pecado, puedes seguir. Pero Él ya murió por tus pecados. Y esa es la buena nueva. Entonces fue un solo sacrificio. No 2, no 3. No cada semana, no cada año. Una sola vez para siempre. Entonces este es un beneficio. Segunda cosa, y es que ya sus enemigos van a ser puestos por estrado. Dice, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Otro beneficio es que los enemigos de Cristo han sido puestos ya por estrados de sus pies y otros van a ser puestos. ¿Y en qué nos beneficia a nosotros? Bueno, es que mucha gente nos persigue, nos ataca, mucha gente nos critica, nos insulta, nos rebaja. Son enemigos de Cristo. Y a veces yo quiero tomar venganza, y me quiero desquitar, me la van a pagar. Pero no me acuerdo, ¿no? El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Y entonces digo, bueno, Señor, me toca esperar. Entonces yo ya no tengo que vengarme, ya no tengo que atacar a aquellos que me atacan.
a mí me toca confiar, esperar. ¿Por qué? Porque todos los enemigos de Cristo Jesús van a ser puestos por estrado de sus pies. Cristo va a poner sus pies sobre ellos. Eso es una señal de humillación y de victoria también. Bueno, entonces todos sus enemigos son puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Pero con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Otro beneficio. Hizo perfectos para siempre a los santificados. La pregunta es, ¿quiénes son? Bueno, tú y yo, nosotros. Nos hizo perfectos. La pregunta es, ¿creo yo esto? ¿Me creo perfecto? En Cristo Jesús, dice, hizo perfectos. ¿Dónde están los perfectos? Ya los hizo. ¿Dónde están? Tal vez están por allá escondidos en una cueva o no sé, o ya se murieron. Pero Él habla de perfectos. Bueno, yo creo que están entre nosotros. Somos nosotros, aquellos que gracias al sacrificio de Cristo hemos sido perfectos. Ahora, ¿perfectos en qué sentido? Porque a veces no entendemos la palabra perfección. Hay que recordar que el lenguaje tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y esto es una respuesta a lo que la ley no podía hacer. La ley no podía hacer perfecto al hombre para que se presentara delante de Dios. Al contrario, la ley lo que hacía es alejarlo de Dios. Nosotros hemos sido hechos perfectos para presentarnos ante Dios. Nuestra perfección es para estar bien delante de Dios, para estar ante su presencia. De esa manera hemos sido hechos perfectos, cosa que la ley no podía hacer. Nosotros somos perfectos para estar delante de Dios. Y hemos sido hechos perfectos por un mes, por una semana, por un día o por cuánto tiempo. Dice, hizo perfectos para siempre. O sea que, ¿y si me equivoco? ¿Y si peco? ¿Y si hago una cosa mala? Bueno, dice la Escritura, Él hizo perfecto para siempre. ¿Quién nos hizo perfecto? ¿Nosotros o Él nos hizo? La perfección no es algo que yo me hago a mí mismo. La perfección no depende de mi habilidad y mi fuerza. ¿Me explico? No es que yo me voy a mantener perfecto, no. Porque si así fuera, pobre de mí y pobre de ustedes. Tal vez más peor de ustedes, ¿no? Que yo. No se crean. Pobre de mí, tal vez el peor de todos. Pero es que la perfección no depende de mí, ni de ustedes. Depende de que Cristo nos hizo. Él nos hizo. Y eso es donde tenemos que nosotros confiar. Él ya te hizo perfecto para siempre, a menos que haya un problema del idioma, del griego, yo no sé. Pero ahí es claro, en el español nos hizo perfectos para siempre. Y no es que yo crea en la predestinación y que una vez salvo siempre salvo, nada de eso. Yo creo que la salvación se puede perder. Cuando el hombre se voltea y le da la espalda a Cristo Jesús, se pierde. Pero es una acción voluntaria, como la vamos a ver en la siguiente clase. Él nos hizo perfectos, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer lo que debemos hacer. Por ejemplo, cuando sale un carro nuevecito de la agencia, ¿el carro es perfecto? Claro, es perfecto. Ahora, que lo puede hacer todo, no. Un Volkswagen no puede cargar una carga de un tráiler. Un Volkswagen puede simplemente cargar 4 o 5 personas y con bastante
problema, ¿verdad? Ya va a estar un poco pesadito, y sobre todo si están gorditos. Pero no fue hecho para eso, pero es perfecto porque mueve a las personas de un lado a otro por años. Y si lo cuidan, pues puede durar más años. Bueno, nosotros fuimos hechos para una obra específica, darle honra y gloria a Dios. Y en ese sentido somos perfectos. No nos falta nada. Yo no puedo andar con miedo y decir, ay, hoy no puedo presentarme ante Dios porque hoy estoy mal. Uy, ¿por qué estás mal? Porque cometí un pecado. Ok, no hay problema. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete. ¿O se puede hacer eso? Claro que se puede hacer eso. Arrepiéntete y evita volver a hacerlo. No desarrolles una práctica de eso. Uy, y luego, ¿y qué pasa? ¿Cuánto tengo que esperar para volver a estar bien con Dios? Nada. Inmediatamente, en ese momento, tú recibes el perdón de pecados. Y quedas otra vez limpio. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, en ese sentido nos hizo perfectos. ¿Por qué? Nosotros tenemos todo lo necesario para seguir en ese estado. Es como nuestro cuerpo. Muchas de las enfermedades, nuestro cuerpo mismo las pelea. Las bacterias, infecciones que a veces el cuerpo adquiere, el cuerpo mismo las expulsa, las echa. La temperatura es una manifestación de que el cuerpo está peleando con todo en contra de algo. Entonces, el cuerpo fue hecho así. Aunque recibe una infección, aunque se contamine con algo, el cuerpo lucha para expulsar eso de su organismo. En una forma espiritual estamos hechos igual. Tenemos algo en nosotros que es la sangre de Cristo que nos está luchando continuamente para mantenernos limpios. No de una forma inconsciente, sino de una forma consciente. Nosotros acudimos a su sangre inmediatamente que sabemos que ya hicimos algo mal. Entonces hizo perfecto para siempre a los santificados. Dice que escribió sus leyes en sus corazones. Lo mismo que ya vimos en la clase anterior, en el capítulo 8, ¿verdad? Y versículos 10 y 11. Lo mismo ahora vuelve a repetir aquí, escribió sus leyes en sus corazones. Ese es otro beneficio, que ahora las leyes están escritas. ¿Y cuál es la ley principal que Él escribió en nuestro corazón? La ley del amor, que es lo que nos hace tener la motivación, el agradecimiento, la gratitud a nuestro Dios, que nos hace buscar su voluntad, nos hace investigar más qué es lo que hay que hacer. Hay libertad. Otro de los beneficios es que ahora hay libertad de entrar en el lugar santísimo. Vamos a leer los siguientes versículos. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Escribir eso en sus mentes y corazones está conectado con el perdón de pecados, con borrar las transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Mire, esa perfección de la que habló antes, ahora es lo mismo. Dice, ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Es lo mismo. Está en el mismo contexto. Solamente está dicho de diferente manera. Nos hizo perfectos. Aquí nos da libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Ok?
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué nos hizo perfectos? La sangre de Cristo. ¿Qué nos da libertad para entrar en el lugar santísimo? La sangre de Cristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea, ahora nos podemos acercar a Él a través de Él. Nos podemos acercar a Dios a través de Cristo, a través de su cuerpo, de su muerte. Entonces, estas son otro beneficio. Nos podemos acercar a Dios. Luego dice ahí, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Ahí está, nos podemos acercar con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está, nos podemos acercar a Dios. Otro beneficio es que sus promesas son fieles. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, otro beneficio es que sus promesas son fieles. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es otro beneficio. Gracias a lo que Dios ha hecho en nosotros, nosotros nos podemos estimular. Dice que no nos podemos enseñar unos a los otros porque ya tenemos nosotros cada uno el conocimiento de Dios, pero nos podemos estimular al amor y a las buenas obras, que es muy diferente. Y yo creo que la enseñanza debería ser enfocada a esa estimulación, a estimularnos, a darnos la motivación, aunque ya la tenemos, pero a despertarla, a hacerla que funcione, encaminarla en la dirección que sea necesario, dependiendo de las circunstancias de la congregación, el trabajo que están haciendo. Es estimularnos al amor y a las buenas obras. Este es otro beneficio. Y luego, otro beneficio es que ahora podemos congregarnos en su nombre. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros ahora podemos congregarnos, y no quisiera decir debemos congregarnos, porque yo creo que el congregarse, más que un deber, es una necesidad. Pero una necesidad no impuesta, es una necesidad que nace de adentro. Yo quiero estar con mis hermanos, yo quiero gozarme con ellos, quiero disfrutar de su compañía, quiero estar con ellos. Entonces, y lo podemos hacer, tenemos autorización, tenemos permiso, tenemos la instrucción cómo hacerlo. Entonces no lo veamos como, ay, tengo que congregarme. Para algunos sí, pero para aquellos que ya tenemos nosotros vivo lo que Dios hizo por nosotros, nosotros tenemos que estar agradecidos y siempre listos a estar ahí presentes, a congregarnos en su nombre. Bien, entonces termino aquí con esta parte de los beneficios del sacrificio de Cristo Jesús. Mire, gracias a su sacrificio, estos son los beneficios. Es un solo sacrificio, no hay que esperar. Sus enemigos ya fueron o van a ser puestos por estrado de sus pies. Nos hizo perfectos
en su sacrificio. Escribió sus leyes en nuestros corazones. Nos ha dado libertad para entrar al lugar santísimo. Nos podemos acercar a Dios. Podemos confiar en sus promesas porque son fieles. Nos podemos estimular unos a los otros al amor y a las buenas obras, y nos podemos congregar en su nombre. Esos son los beneficios del sacrificio de Cristo Jesús. Gracias. Dios los bendiga.